Hola, mi nombre es Liliana Valencia y les doy la bienvenida a esta edición especial de Ella Soy, esta vez desde Buenos Aires, Argentina. Aquí muere una mujer cada 34 horas por causas relacionadas con el feminicidio. Es el país número 14 del escalafón de los 25 más peligrosos para mujeres en todo el mundo. Pero además es la cuna del movimiento Ni Una Menos. Mujeres que trabajan para reducir la problemática no solo aquí en Argentina, sino en toda América Latina. Buenos Aires es la capital de Argentina, un país latinoamericano que se caracteriza por sus calles coloridas, por su arquitectura al estilo europeo y por ser la cuna del tango. Melodías a ritmo de bandoneón reflejan en su danza la pasión entre el hombre y la mujer. Pero esta relación tiene otra cara donde por lo general la mujer es la víctima. En Argentina muere una mujer cada 34 horas por violencia de género. Es una de las tasas de feminicidio más altas del continente junto a la de países como México, Uruguay, Honduras, República Dominicana, El Salvador y Colombia. Uno de los principales problemas que dificulta a los países de América Latina legislar y educar contra el homicidio por el hecho de ser mujer, fenómeno conocido como feminicidio, es la falta de estadísticas. La Casa del Encuentro es una organización sin ánimo de lucro que lleva 10 años registrando casos de feminicidio y trata de mujeres en Argentina por medio de su Observatorio de Violencia de Género. En el año 2008, la Casa del Encuentro comienza a visibilizar los asesinatos de mujeres por violencia de género. En ese momento la palabra femicidio quedaba relegada al ámbito académico, pero no llegaba a la sociedad. En la sociedad se decía crimen pasional, como si realmente hubiera pasión en un asesinato por violencia de género. En el año 2009 conformamos un observatorio, el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que es el nombre de una víctima de la violencia de género. En estas mesas de la Casa del Encuentro se realizaron en 2015 las primeras reuniones de una idea que luego se convertiría en un movimiento latinoamericano en defensa de la vida de las mujeres. Comenzó a raíz del asesinato de una niña de 14 años que había sido asesinada por su pareja, un joven de 16 años. Kiara fue como decir basta de asesinarnos. Un grupo de periodistas, entre ellas Marcela Ojeda, envió un Twitter que decía tenemos que hacer algo. Y así surgió el Ni Una Menos. Bajo el lema Ni Una Menos, decenas de miles de mujeres y hombres se lanzaron a las calles el 3 de junio de 2015, dando inicio a un movimiento que trascendió las fronteras y que en la actualidad se replica en la mayoría de países de América Latina. Este 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, ellas en Buenos Aires marcharon de nuevo en una carrera contra la muerte que ya se consolidó como una tradición. Puntualmente en Argentina nosotras tenemos 254 femicidios este año y bueno, nada, creemos que no es ningún fenómeno, es el machismo que se expresa de la peor y más cruda manera. Creo que en general los varones no saben, no se dan cuenta y no tienen la dimensión de la gravedad de la violencia que se ejerce hacia la mujer. Creo que el patriarcado ejerce una violencia muy grande hacia la mujer en todo sentido. Al frente de la manifestación, familiares de nuevas víctimas piden justicia, pues a pesar de la visibilidad que se le ha dado al feminicidio, muchos casos permanecen en la impunidad. Estoy peleando y pidiendo justicia por mi hija, porque me lo asesinó. Hace 1 año y 2 meses lo asesinaron a mi hija y estoy pidiendo justicia. En Argentina existe una política pública de protección a la mujer que contempla los asesinatos por violencia de género y la protección a las familias de las víctimas. Sin embargo, las cifras de mujeres asesinadas no descienden. Por eso, las fundadoras de Ni Una Menos siguen caminando año tras año desde la entrada del Congreso hasta la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, pidiendo a la sociedad latinoamericana un cambio de mentalidad, orientado hacia el respeto por las mujeres de todas las etnias, regiones y clases sociales.
Justamente estamos en Buenos Aires, Argentina, donde empezó el movimiento Ni Una Menos, y nos acompaña Jimena Xinca. Ella es una de las periodistas que estuvo en ese momento, en 2015, cuando surgió este movimiento Ni Una Menos, tanto aquí en las calles de Buenos Aires como en las redes sociales. Jimena, bienvenida a Ellas Hoy, y cuéntanos justamente, como veíamos en el informe, ¿cuál fue el papel de la Casa del Encuentro en el origen de Ni Una Menos? Bueno, el papel fue muy importante, el papel de la Casa del Encuentro, porque es la primera organización que comienza a hacer los registros cuando no, digamos, el término femicidio no era reconocido ni legalmente, la Ley de Protección Integral de la Mujer no existía, es de recién del 2012, y ni siquiera en los medios de comunicación. En los medios de comunicación hablar de femicidio era un término absolutamente desconocido, e incluso en las redacciones, yo en ese momento estaba en una redacción del periódico Buenos Aires Herald, el único escrito en inglés en América Latina, femicide no era un término reconocido, entonces había que realmente de alguna manera hacerlo público. La Casa del Encuentro hace todo ese trabajo, tanto a nivel cultural como a nivel después de acompañamiento de lo que son las víctimas de violencia en sus distintas fases, ¿no? La violencia en sus distintas expresiones. Claro, y en ese momento mostrar que era una problemática con unas cifras bastante altas era importante para también movilizar la creación de políticas públicas, ¿verdad? Exactamente, no había cifras oficiales en la Argentina de cuántas mujeres morían por el solo hecho de ser mujer. ¿Cuál era el contexto en el cual surgió el movimiento Ni Una Menos en Argentina? ¿Qué pasaba en 2015 para que tantas mujeres se hayan volcado a las calles a pedir una política pública diferencial? En el 2015 se dan una serie de factores que coinciden, que no es nada diferente a lo que venía pasando en años anteriores. Sí empiezan a registrarse más claramente los hechos de femicidio en los medios de comunicación. El movimiento de mujeres en la Argentina es histórico, viene trabajando hace décadas, y es el femicidio de Kiara Páez, una adolescente de 14 años, el que de alguna manera es el desencadenante de lo que va a ser la movilización del 3 de junio. La movilización. Exactamente, pero no es solamente, digamos, porque tuviera alguna diferencia con femicidios anteriores, sino que coincide con este momento histórico. Exactamente. Y las redes sociales realmente tienen un impacto fuerte en lo que es la posibilidad de visibilización más allá de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y las mujeres, ¿no? Esta tendencia de Ni Una Menos se hace viral en las redes también. Sí. Y el trabajo de las periodistas feministas en ese momento fue muy importante. Las periodistas feministas que estaban en medios de comunicación que tenían una llegada a digamos, de comunicación masiva, que tenían una llegada al público en general, empiezan también a hacer visible esta violencia machista que ya existía anteriormente y que no es que había recrudecido, estaba más o menos en los mismos índices. En ese momento se hablaba de aproximadamente 280 femicidios en la Argentina por año, y hoy estamos entre 250 y 260. Con lo cual podemos decir que el número lamentable era el mismo, pero coinciden estos factores, ¿no? ¿Y ustedes esperaban en ese momento que este movimiento tuviera tanta respuesta en otros países de América Latina, como es el caso de México, donde se registran 7 feminicidios al día? En el caso de Colombia, donde hubo un caso como el de la niña Juliana Zamboní, una niña de 7 años que fue violada, torturada y asesinada por un hombre mayor, y que esto Ni Una Menos fue el hashtag que se usó para impulsar que se hiciera justicia en este caso. ¿Esperaban que tuviera tanta repercusión a nivel Latinoamérica? Latinoamérica también tiene una tradición importante en lo que es las luchas de las mujeres. Hoy estamos en el 25 de noviembre, el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordando a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas en la dictadura de Trujillo, ¿no? Y en ese sentido, las expectativas de la respuesta que podía haber del resto de las organizaciones de mujeres feministas o organizaciones de mujeres era de alguna manera esperable. Creo que también la posibilidad de comunicarnos que tenemos hoy en la actualidad con las redes y el fortalecimiento que han tenido los grupos de mujeres en el resto de Latinoamérica hizo que por ahí sí superara las expectativas que podía tener
una consigna que había surgido naturalmente en la Argentina, de reuniones muy pequeñas en la Biblioteca Nacional, en grupos, asambleas, después se hicieron como muchas asambleas, de los encuentros nacionales de mujeres en la Argentina que llevan décadas realizándose y han sido invisibilizados por los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, las expectativas realmente superó, ¿no? lo que se llegó a ver, la aceptación que tuvo, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Sigue creciendo, ¿no? No es un movimiento estático, es un movimiento dinámico que va tomando cada vez más fuerza. Y Jimena, finalmente, ¿cómo ve usted el avance del tema legal del feminicidio tipificado como delito en América Latina? En un país como Colombia, por ejemplo, ya existe, en algunos estados de México ya existe, está tipificado, pero ¿cómo avanza esta parte legal que debe acompañar el movimiento social? Bueno, el tema de cómo, más allá de la ley en la Argentina, por ejemplo, el femicidio es, por supuesto, sancionado penalmente con la pena máxima, que es cadena perpetua para el femicida, ¿no es cierto? El avance que se ha logrado ya desde un reconocimiento, tanto en la Argentina como en muchos otros países, es importante si pensamos que hace 2 o 3 años no tenía ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Falta muchísimo con lo que tiene que ver con estas otras violencias que muy bien mencionabas vos, que no son las más extremas, que pueden ser el hostigamiento, que puede ser la violencia psicológica, que puede ser el acoso. El ataque con agentes químicos. Exactamente, ¿no? Que acá lo que sucedía, por ejemplo, en muchos casos es que directamente la agresión venía con agua hirviendo, ¿no? Que era una manera de... No de asesinar, pero de violentar y de además coartar la identidad de la mujer, borrar su identidad. Exactamente, ¿no? Y en ese sentido falta muchísimo, pero sí somos optimistas porque aparte hay todo un colectivo de mujeres en Argentina y en el resto de Latinoamérica que está fortalecido, empoderado y pidiendo cada vez más que se cumplan las leyes que existan y que se avance con la tipificación de distintos delitos y de distintos agravios de los que somos víctimas cotidianamente. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Ella Soy desde Buenos Aires, Argentina, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Recuerden que pueden ampliar la información en www.france24.com.